Hoy comenzamos con la unidad número 2, ¿sí? ¿Pudieron ver lo que les dejé en la... bueno, algunos sí porque estuvieron haciéndome consultas, pero lo que les dejé ahí, ¿lo pudieron ver? El material que les fuimos dejando. Sí, un poquito. Un poquitito, bien. Bien, hoy comenzamos entonces con la unidad número 2, que es la parte de, vamos a empezar a ver la parte de gestión de proyectos ágiles, ¿sí? Entonces hoy vamos a comenzar con un poquitito de historia de dónde surge el tema de, o cómo surge y cómo estamos en este momento con, dónde estamos parados con la agilidad, ¿sí? Antes de comenzar, a mí siempre me gusta hacer una actualización de o cuál es el porcentaje de uso de la agilidad en el mundo. Obviamente esto es algo sesgado porque es una encuesta que está hecha por una empresa, ¿sí? Que es la empresa Version One, es una empresa que se dedica a analizar el estado de la agilidad en el mundo, es una empresa estadounidense, hay miles de empresas más que se dedican a hacer esto, a mí me gustan los números que da siempre Version One, por eso lo pongo, ¿no? Aparte es una empresa que está hace mucho tiempo haciendo el análisis, con lo cual se puede ir viendo un poco la evolución. Si se fijan, en el 2015 empezamos con el 95% de las organizaciones usando prácticas ágiles, en el 2017 hubo como un repunte y se fue al 97%, y en el 2019, que es la última encuesta que se publicó, es la encuesta que se publicó el año pasado, con los datos recabados en el 2019, hemos vuelto al 95%. Es como que hubo un pico y está, desde mi punto de vista, creo que se va a hacer como una especie de meseta en los próximos años, digamos, como que la gente se está afianzando en el uso de las prácticas ágiles. En cuanto a la distribución en el mundo, claramente las empresas de Estados Unidos son las empresas que más están, o la mayoría de las empresas son de Estados Unidos. Solo el 11% son empresas que representan a Sudamérica. Esto en el año 2015 era el 5%, con lo cual hay un porcentaje bastante interesante de empresas que están usando o que están respondiendo a la encuesta. Lo que sí que hay que comentar que cuando uno empieza a ver los datos de la encuesta, empieza a ver los números, la mayoría de las empresas que responden a la encuesta y que dicen que usan agilidad son de Brasil, ¿sí? La mayor cantidad de empresas son empresas brasileñas. En cuanto al porcentaje dentro de las empresas que responden al porcentaje de equipos que están usando realmente agilidad, ¿sí? Dice, solo el 18% de las empresas dice que todos los equipos usan agilidad, ¿sí? El 44% dice que menos de la mitad, ¿sí? O sea que también acá uno puede hacer algún tipo de interpretación de si en realidad están haciendo uso de agilidad o es un fake agile, ¿no? O sea, esto de digo que hago agilidad, pero en realidad hago lo que quiero. En cuanto a las áreas, claramente, desarrollo de software, sí que hay un incremento en los últimos años en la parte de ventas, un 5%, pero desarrollo de software, IT, operaciones son las áreas en donde más se está aplicando agilidad. Esto también es un poco lógico, ¿no? Porque en realidad la agilidad nace en el desarrollo de software y si bien en los últimos años uno se está dando cuenta que está como invadiendo el resto de las áreas dentro de una empresa, todavía estamos como ahí muy despacito esa invasión, ¿no? Bueno, ¿cómo miden el éxito de los procesos ágiles? Bueno, dicen que lo que mayor indica que la agilidad, como la están aplicando, es exitosa, la satisfacción de los clientes, ¿sí? Y fíjense que acá hay una cosa que desde mi punto de vista es medio como raro, es lo de definir el alcance del producto, ¿no? Como que todavía no se está logrando que con agilidad, o las empresas no ven que el uso de la agilidad pueda ayudar a definir el alcance del producto, contrario a lo que todas las prácticas dicen, ¿no? Otros reportes, Gartner y Forrester, dicen que hoy en día hay más prácticas ágiles, hay más empresas que están ocupando prácticas ágiles que prácticas tradicionales, que metodologías tradicionales. De hecho, los últimos reportes del Report Chaos
se evidencia o sí que hacen un análisis entre el éxito que tienen proyectos con prácticas ágiles contra el éxito que tienen proyectos con metodologías tradicionales. Un poquito de números. Nosotros en el grupo de investigación en el cual yo trabajo, no sé, para algunos saben, pero para el resto, yo trabajo en el Synaptic, en el Centro de Investigación de Ingeniería en Tecnología de la Información y Comunicaciones Aplicadas, de la UTN. En el año 2016-2017 hicimos una encuesta acá en la zona, bueno, en Argentina en realidad, porque también incluimos empresas de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, y bueno, de las empresas el 94,9% decía aplicar agilidad. Pero acá es donde sí que haciendo el análisis de los datos que nos proporcionaron, se evidencia que en realidad las empresas creen aplicar, en la mayoría de los casos creen aplicar agilidad, pero al final, en el fondo, están teniendo prácticas del lado oscuro, digamos, ¿no? O sea, siguen utilizando Gantt, siguen poniendo fecha de inicio, fecha de fin inamovibles, siguen sin aceptar cambios de requisitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es como para analizar, estaría bueno volver a hacer esta encuesta para ver la evolución que tuvo en los últimos años acá en la zona, digamos. Bien, vamos a ver un poquito de historia. Esto en realidad de la agilidad, si bien la fecha del nacimiento es en el año 2001 con la firma del Manifiesto Ágil, es cuando se entiende, entre comillas, o se da el puntapié inicial a lo que se conoce como agilidad, digamos, y cuando las empresas empiezan o se empieza a utilizar de manera masiva la agilidad. En realidad, la agilidad viene ya desde hace mucho tiempo. De hecho, como ya le hemos dicho en situaciones anteriores, en clases anteriores, muchas de las prácticas ágiles toman sus bases en prácticas de lo que nosotros llamamos ingeniería del software tradicional, ¿sí? Entonces, en esta materia, ustedes en ningún momento nos van a escuchar decir que lo que vieron hasta ahora en la carrera no sirve, o que las prácticas ágiles no sirven, las metodologías tradicionales no sirven, porque de hecho nosotros estamos convencidos de que la evolución de la ingeniería, o mejor dicho, para estar donde estamos en este momento desde el punto de vista de la agilidad, fue necesario haber recorrido todo el camino que recorrimos y habernos equivocado y habernos aprendido. Y muchas de las prácticas tienen sus bases en cosas que se definieron en la ingeniería del software tradicional, ¿sí? Y hay cosas como que están muy relacionadas con la calidad, ¿sí? O muy relacionadas con la madurez técnica del equipo, que necesariamente vienen de la ingeniería del software tradicional, ¿sí? ¿Qué cosas? A ver, ¿quién me puede decir qué cosas de lo que ustedes vieron en materias anteriores no es negociable? Patrones de diseño. Patrones de diseño, acoplamiento y cohesión, muy bien. Patrones de diseño, acoplamiento, cohesión, la complejidad ciclomática, ¿sí? Las buenas prácticas, ¿sí? Todas las buenas prácticas que fueron aprendiendo, el hecho de saber que el copy-pasteo no es correcto, que el código espagueti no es correcto, saber qué significa la complejidad ciclomática. Me da lo mismo que sepan calcular, ¿sí? Porque hoy en día hay miles de herramientas que calculan ese tipo de valores, pero sí que entiendan cuál es el concepto, que entiendan por qué está malo, que entiendan por qué lo tengo que controlar. Entonces, esto en realidad viene desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan que la primera clase hablamos de esta primera conferencia en ingeniería del software, que fue en el año 68, ¿sí? En esta primera conferencia se comenzó a discutir de qué manera, ¿sí?, íbamos a mejorar la manera que teníamos de desarrollar software. En esa conferencia ya había gente, y de hecho ya había gente firmante del Manifiesto Ágil, que pensaba que igual las cosas las teníamos que hacer de manera diferente. Sin embargo, era más la gente que propuso copiar
la manera que tenían otras ingenierías de construir cosas, ¿sí? Pero en esta conferencia ya había gente que pensaba que las cosas se habían que hacer, o debíamos hacer el software de manera diferente a la construcción de hardware. Y a ver, quiero escuchar opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente creen que podemos desarrollar software? ¿O cuáles serían las contras de desarrollar software de la misma manera que una casa? ¿Qué ventajas tiene y qué inconvenientes tienen? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede decir? Sí. Como ventaja puede ser que haría que el proceso sea un poco más estructurado y un poco más eh, común a todos, más estandarizado, digamos. Pero yo la contra que la veo es que el resto de ingenierías, como la de construcción de coches o de casas, no utilizan tanto el pensamiento, la creatividad como utilizan los programadores, además de que todo el tiempo hay que estar pensando cosas nuevas y tratando de mejorar constantemente, que no es algo que el resto suele hacerlo. Quizás se mejora, pero no tan seguido como se intenta mejorar en la ingeniería de software. O Bien, ahí sea, sí, dale, estamos Anto. un poco sujetos a la impredecibilidad de nuestra cabeza o del equipo de desarrolladores, digamos, A ver, más o menos lo que decía. bien, ahí yo estoy de acuerdo con algo de lo que dijo Martín era, ¿no? Sí. Y estoy en desacuerdo con algunas cosas. Yo sí creo que la ingeniería automotriz, la ingeniería civil, ha ido evolucionando y ha ido mejorando, y de hecho la ingeniería automotriz está constantemente viendo cómo mejorar o cómo mejorar los procesos para ser más rentables, ¿sí? La ingeniería civil ha ido evolucionando. Piensen que la ingeniería civil, ¿hace cuántos años la gente construye cosas? Y de la manera en la cual están construidas las cosas. El problema y la base en la cual yo creo que se basan la gente de la agilidad, el problema es que la naturaleza del producto que nosotros estamos construyendo es totalmente diferente a la naturaleza del hardware. Nosotros estamos construyendo un producto que no es tangible, un producto que normalmente no es igual a otro, no es igual al 100%, me refiero, ¿no? O sea, puede ser similar, puede tener un alto grado de similitud, pero al final un software no es igual a otro software. ¿Por qué? Porque varía muchísimo, hay muchas variables que yo tengo que controlar para determinar que un software sea completamente igual, desde la versión en la cual lo estoy codificando hasta el cliente, hasta las particularidades de cada uno de los clientes. Entonces, yo no puedo seguir completamente una metodología que me indique qué pasos hay que hacer, o sí puedo seguir, pero los resultados en realidad está demostrado que no son muy exitosos en el 100% de los casos, ¿sí? Entonces, como lo que estoy construyendo varía y como los requisitos son cambiantes, yo no puedo seguir una metodología que me diga en plan receta de cocina todos los pasos, indicándome cantidades, lugares, cosas que tengo que hacer, cosas que no puedo hacer, personas que tienen que participar, porque lo que estoy construyendo es puramente creativo, ¿sí? Y ahí es algo que dijo Martín que me gustó, o sea, yo estoy haciendo algo donde es muy importante la creatividad y la innovación de las personas. Entonces, no me puedo atar, o no es lógico que me ate a un proceso estructurado completamente al que yo no le pueda cambiar cosas. Además estoy haciendo algo que no se gasta, es decir, algo que no se gasta con el uso, digamos, y es algo importante, digamos. Y después la otra puntualización es, de poder lo puedo hacer, lo que pasa es que la competencia no lo va a hacer y me va a dejar atrás, digamos. Es decir, yo puedo construir o sea, software como casas o coches. Lo que pasa es que la competencia no lo va a hacer y me va a ganar el mercado, digamos, porque no tiene sentido hacerlo, digamos.
Bien, entonces en el año 2001 se juntaron un conjunto de personas que empezaron a plantearse que en realidad las cosas se podían hacer de manera diferente. Hay una charla que vieron que este año se cumplieron los 20 años de la firma del Manifiesto Ágil, ¿sí? En conmemoración de eso se hicieron una serie de charlas y eventos alrededor del mundo, y hay una muy interesante que a mí me gustó mucho, que es la que dio Cockburn, ¿sí? Contando cómo se gestó el Manifiesto Ágil, y me gusta porque en realidad empieza contando desde 10 años antes, entonces él cuenta como 30 años o 3 décadas de la agilidad. Porque como les decía recién, si bien es cierto que la firma del manifiesto se da en el 2001, en realidad ya en la década del 90 comienzan a salir las que se consideran como las primeras prácticas ágiles, como DSDM, Crystal Family, perdón, XP, ¿sí? Entonces él cuenta cómo llegaron a esa reunión, a la firma del Manifiesto Ágil, y cómo lograron establecer cuáles eran los valores y cuáles eran los principios que iban a regir a partir de ahora el movimiento ágil. Yo les voy a compartir ahora la charla en el Slack. Les voy a compartir la charla, la verdad que está muy interesante, y les voy a proponer alguna práctica con respecto a la charla, así los obligo a mirarla. La charla es en castellano, porque Cockburn habla castellano. De hecho, Creo que la pasó, castellano. profe. ¿Ya la pasé? Sí, sí. Bien, bien lo mío. O sea, bien. Si ya la pasé, entonces mírenla, porque les voy a proponer alguna práctica con respecto a esa charla. Habla un castellano bastante argentino, así que lo van a entender bien. Entonces, en el 2001 se reúnen varias personas para plantearse realmente de si estábamos haciendo o utilizando las prácticas más adecuadas para construir software. Y esto, si se ponen a pensar, si nos ponemos a hacer un análisis, recién yo les decía, la ingeniería civil, desde mi punto de vista, sí que ha evolucionado y sí que ha encontrado la mejor manera de hacer las cosas. La diferencia que tenemos con la ingeniería civil, más allá del producto tangible o intangible, que les decía recién, es que además la ingeniería civil o la ingeniería en construcción, ¿hace cuántos años está presente en la sociedad? Esta es la muralla, esta es el acueducto de Segovia, es un acueducto que está en Segovia, en una localidad cerca de Madrid. Este acueducto tiene 2000 años, se construyó hace 2000 años. Hace 2000 años los romanos, es un acueducto romano, hace 2000 años los romanos sabían no solo cómo construir un acueducto, ¿sí? ¿Saben lo que es un acueducto, no? Acueducto. ¿Sí o no? Un caminito para el agua. Un caminito para el agua, muy bien, no pregunto por las dudas. Bien, entonces, hace 2000 años los romanos sabían cómo construir un caminito para el agua, ¿sí? Habla con los romanos, Maxi. Y no solo eso, sino que sabían cuál era la mejor manera para no desperdiciar material. Fíjense que esto podría haber sido una pared esto tiene, de altura tiene como, ¿cuánto tiene, Mariano? 500 metros de altura. ¿Eh? 100 y pico de metros. Ya me exageré, yo siempre exagerando. 100 y pico de metros de altura, y fíjense que esto podría haber sido una pared de piedra completa, cerrada. Sin embargo, encontraron la mejor manera de no ocupar tanto material y de hacer lo que necesitaban, ¿no? El costo-beneficio. Y además hay técnicas, como por ejemplo las técnicas del arco romano, que como está hecho ahí, que son técnicas que tienen 2000 años, pero que se siguen utilizando. O sea, las piedras del arco están encastradas, digamos. Y los vagos encontraron como 28 nomás. Joder, ahí nos cagó. Los vagos encontraron cómo, o sea, los ingenieros romanos, digamos, encontraron cómo encastrar esas piedras, digamos, de modo que por la presión, digamos, y de hecho es una técnica que se utiliza hasta el día de hoy.
Pero fíjense que esto es hace 2000 años. La ingeniería del software, ¿cuántos años hace que estamos? Unos 60, 70 años, ¿sí? Entonces todavía estamos en ese proceso de evolución, todavía estamos intentando encontrar cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Y de hecho, en la agilidad misma, se ha ido evolucionando, se ha ido de prácticas como Scrum, donde nos dan algunas directrices de lo que hay que hacer, a prácticas como Heart of Agile, donde nos dicen lo que tenemos que alcanzar, donde nos dicen cómo tenemos que trabajar, pero no en el cómo de tenés que hacer esto y esto, sino desde el punto de vista filosófico. ¿Qué tenés que hacer para potenciar al equipo? ¿Qué tenés que hacer para potenciar al cliente? ¿Sí? Entonces, la agilidad misma hoy en día está evolucionando. Entonces, estamos intentando pasar de metodologías predictivas a metodologías donde vamos evolucionando la manera de construir. Y en realidad, ¿por qué la agilidad adquiere mayor impacto? ¿O por qué en este momento la agilidad es una moda? ¿Por qué queremos encontrar, o por qué todas las empresas hoy quieren ser ágiles? En realidad es porque hasta el momento se pensaba que la agilidad era, o que las prácticas ágiles eran solamente para el equipo de desarrollo, para mejorar la manera de trabajar el equipo de desarrollo, pero las empresas se dieron cuenta que si seguían trabajando de la manera tradicional, perdían dinero. Al final, todo esto se trata de ganar dinero, ¿sí? Perdían dinero, ¿por qué? Porque yo voy a paso de una metodología tradicional donde a lo mejor estoy 3 meses para determinar el conjunto de requerimientos y la empresa que está al lado mío en 3 meses sacó la primera versión del producto. ¿Sí? A mí me gusta citar esta frase del gerente de General Electric, del CEO de General Electric, que lo que dice es que si no te mueves a la velocidad del mercado ya estás muerto. Hoy, con la globalización, con el hecho de Internet, el impacto que tiene Internet, la globalización, el hecho de que yo pueda acceder a cualquier aplicación de cualquier lugar del mundo, que no necesite esperar como antes unos 3 meses para que me llegue una actualización. O, imagínense que, bueno, ustedes no conocen, pero Windows 98, por ejemplo, o Windows XP, o Windows NT, las actualizaciones de los Windows salían a lo mejor una vez al año. Exacto, el caso Mercado Pago, la ventaja de que comentaba Mariano. Las actualizaciones antes de las aplicaciones salían una vez al año y te llegaba un disquete a tu casa. Hoy por hoy, agarren su celular hoy y miren cuántas actualizaciones de las aplicaciones tuvieron hoy. Constantemente estamos recibiendo actualizaciones. Con lo cual, si seguimos trabajando de la manera tradicional, no vamos a llegar al mercado porque va a haber alguien que lo haga antes que nosotros. Imagínense con metodologías clásicas si íbamos a tener el WhatsApp, el Uber, Twitter, BlaBlaCar o todas las N aplicaciones que tenemos en nuestro celular hoy en día, ¿no? Y si nos ponemos a analizar con un poquito más de detalle, si nos metemos un poquito más en lo que estamos hablando, fíjense que en las metodologías tradicionales, y voy a tomar el caso de el Cascada como ejemplo, yo a lo mejor para entregar un proyecto iba a estar o estaba 12 meses trabajando, ¿sí? En 12 meses el mercado pudo haber cambiado. ¿Por qué? Porque yo en realidad el momento en el cual analizo el mercado es como mucho en estas 2 primeras etapas. En la etapa de requerimientos y en la etapa de diseño, en la etapa de análisis y en la etapa de diseño, perdón. Ay, por Dios, el mouse hoy anda como quiere. Está muy sensible. Entonces, yo en 12 meses entregaba un producto y el mercado, ¿sí? Podría haber evolucionado, incluso entregaba un producto que ni siquiera muchas veces había sido completamente testeado. Con lo cual, el riesgo que corro, si nos pone sencilla a mi mouse también, el riesgo que corro, el riesgo es en el tiempo de que otra empresa saque el producto antes o incluso de que el producto no sea lo que el cliente quiere, el riesgo impacta en el costo. Y el riesgo es muy grande
con lo cual el costo el costo asociado a ese riesgo es muy grande. ¿Sí? Imagínense que si vuelvo al caso de Uber, imagínense si vamos a estar para sacar una actualización de Uber, de la aplicación de Uber, para, no sé, un nuevo medio de pago. Ahora que sacaron los bancos su propia aplicación de pago, imagínense si Uber demora 5 meses en actualizar Uber. El resto de las empresas que hacen lo mismo que Uber, que ahora en este instante no me va a salir el nombre. Lyft. Lyft, ¿y la otra? ¿Hay otra en España? Bueno, no me acuerdo, no importa. Cabify, gracias, Cabify. Lo sacan antes y Uber se queda atrás, Uber pierde, ¿sí? Si nos vamos un poquito más en el tiempo, habíamos hablado del iterativo, todas las prácticas iterativas, ¿sí? El iterativo lo que hace es decir, bueno, no hace falta que yo agarre los 200 requisitos y haga el producto teniendo en cuenta los 200 requisitos, como lo que quiero es entregar o salir al mercado cuanto antes, no agarro toda la aplicación, sino que agarro una parte de los requisitos y entrego resultados cuanto antes. Entonces, en vez de estar 12 meses trabajando para ver si es lo que el cliente quiere, ¿sí? Divido ese tiempo en un poco más acotado, ¿sí? Y hago mayor cantidad de entregas, ¿sí? Con lo cual ahí voy ajustando un poquito lo que, si el producto es lo que el cliente necesite. Con lo cual, el riesgo de no entregar lo que el cliente necesita o de que mi competencia lo saque antes, se disminuye, ¿sí? Con lo cual el costo también disminuye. La agilidad va un paso más allá. Entonces, la agilidad lo que dice es, no dividamos a lo tonto y a lo loco la cantidad de requisitos y empecemos por esta cantidad, con lo cual vamos a tener periodos largos de tiempo. No, disminuyamos el tiempo, concentrémonos en lo que realmente le aporta valor al cliente, ¿sí? Hagamos una priorización de esos requisitos de acuerdo al valor que le aporta, acortemos el tiempo al máximo posible o al mínimo posible, acortemos el tiempo a como máximo un mes y vayamos haciéndole entregas del valor al cliente. Cuanto mayor cantidad de cosas yo le vaya mostrando al cliente, hay mayor probabilidad de que realmente acierte con lo que el cliente quiera y que realmente le gane a la competencia. De esta manera, ayudo incluso a determinar lo que el cliente quiere, ¿sí? Con lo cual, imagínense que el riesgo acá se acorta a un mes, con lo cual los costes asociados al riesgo de no entregar lo que el cliente quiere o que mi competencia saque algo antes que yo, es mucho más acotado, ¿sí? Es algo que lo puedo controlar. Además, con esta nueva manera de desarrollar, ayudo a que el cliente determine o le ayudo a determinar si es lo que realmente necesita. Hay otra frase que a mí me gusta mucho, que es el del fundador de LinkedIn, y que muchas veces, y me gustaría que también lo tomen como un, a ver cómo digo, como un principio, como un principio, como un valor a partir de ahora, es esta que dice que si no nos avergonzamos de la primera versión de lo que hagamos, es que lo estamos sacando muy tarde. Y esto aplíquenlo en todo, aplíquenlo cada vez que le piden una práctica, por ejemplo. ¿Sí? Acostúmbrense a ir mostrando cuanto antes las cosas que vayan haciendo. ¿Por qué? Porque si le doy vuelta a las cosas para intentar sacar las cosas perfectas, al final lo que me va a pasar es que no voy a entregar lo perfecto, que alguien lo va a entregar antes que yo, ¿sí? Y que probablemente no vaya a hacer lo que el cliente quiera, ¿sí? Entonces, la agilidad se prende de esas cosas. Cuanto antes entregue algo el cliente, antes me equivoco y antes aprendo, ¿sí? Y esto, como les decía, en realidad no es que esto es a partir del 2001 o a partir del 90. Muchas de estas cosas ya se venían utilizando. De hecho, en la década del 60 se usa un ciclo de vida iterativo, del 50, perdón. Fíjense que hablábamos que la conferencia de la ingeniería del software fue en el 68. Ya en el 50 se utilizó
lo que se conoce como el ciclo de vida iterativo para el desarrollo del software del X-15, que era un avión de las Fuerzas Armadas, y ya se utilizó en el año 50, ¿sí? Un método iterativo para desarrollar el software de este avión. Entonces, no es algo que a partir del 2001 la gente dijo, bueno, a partir de ahora creamos esta nueva manera de trabajar, sino que venimos hace muchísimo tiempo. Lo que sucedió es que en el 2001, en febrero del 2001, se juntaron estas 17 personas y empezaron a poner en común, y de hecho ahí Cockburn lo cuenta, y lo cuenta muy, la verdad que lo cuenta de manera muy anecdótica. Era una conferencia que se venía haciendo sobre orientación a objetos, se venía haciendo todos los años en febrero, y se hacía en febrero porque la zona en donde se hacía, la segunda semana de febrero, era la nieve en ese momento, era la mejor nieve para esquiar. Y como a Ken Beck le gustaba mucho esquiar, entonces organizaba esta conferencia perdona, John Ken, en esa época, no Ken Beck. Entonces en el año 2001 se juntan Ken Beck, Cockburn y Shauer, y proponen, en vez de decir, bueno, vamos a hacer la conferencia sobre orientación a objeto tal cual veníamos haciendo, se proponen empezar a analizar las cosas en común que tenían, prácticas como DSDM, Crystal Family, Crystal Clear y XP, ¿sí? Entonces se proponen analizar qué cosas tenían en común. Y de ese qué cosas tenemos en común es que surge lo que se conoce como, bueno, acá tiene la placa recordatoria de este año, que nada, la puse para que la vean nomás. Y de ese que tienen en común surge lo que se conoce como el manifiesto ágil. El manifiesto ágil, como los que habrán leído ya sabrán y los que habrán escuchado por ahí, consta de 4 valores y a partir de esos 4 valores, 12 principios. Los valores, lo primero que ellos proponen es decir, bueno, lo importante son los individuos y las interacciones entre esos individuos y las relaciones entre esos individuos por sobre seguir un proceso o herramientas determinadas. A ver, acá hay una aclaración que está buena hacerla y que es la palabrita esta over en inglés. No es en vez de, ¿sí? Es por sobre. No es que lo importante son los individuos y las relaciones y no tengo que tener en cuenta los procesos y las herramientas. Que los individuos hagan lo que quiera, que el equipo haga lo que quiera sin seguir ningún proceso o sin seguir ninguna herramienta, ¿no? Sino que ante determinadas situaciones, lo que tiene que primar son las relaciones entre las personas, el equipo, ¿sí? A ver, es importante lo de la derecha, pero más importante es lo de la izquierda. Bien, bien, Mauro. Esa sería la idea, ¿no? O sea, no es que yo tengo que descuidar estas cosas, sino que tengo que primar lo de la izquierda, como dice Mauro. El segundo valor dice, software funcionando por sobre la documentación. No significa no documentamos, significa lo importante es entregar valor, software funcionando. Si necesito documentación, la voy a hacer, pero en su justa medida, contrario a otras prácticas, a otras metodologías, como por ejemplo RUP, donde tengo que documentar todo, o el método en cascada, donde la manera de saber si terminé una etapa es por el conjunto de documentación que tenga. Acá lo que digo es, entregar software funcionando. La medida de avance va a ser tu software funcionando. Eso es lo que te va a decir si terminaste una etapa o no. Y otra cuestión que normalmente se malentiende, tampoco es software funcionando sobre documentaciones, sobre documentación exhaustiva. O sea, hay que traducir bien esa palabra comprehensive, porque es exhaustiva. Es decir, recuerden que la recomendación de RUP era, si vas a hacer RUP bien, lo mejor que puedes hacer es todo esto. Y todo esto era
todo esto, es decir, era toda una pila de documentación, era documentar de principio a fin absolutamente todo, en todo momento del proyecto, digamos, ¿vale? Entonces, en entornos ágiles, vale más software funcionando que volverse locos y trabajar con la documentación de manera exhaustiva, lo que no significa que no valga documentar cierto nivel de documentación y de acuerdo a determinadas necesidades y con determinadas técnicas, incluso es bienvenido y está bien en agilidad, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo de... Bien, el tercer valor es la colaboración con el cliente por sobre contratos cerrados, ¿sí? En la medida de lo posible, lo que se busca es, en vez de seguir un contrato donde yo me ato a un conjunto de requisitos y a un conjunto de normas que tengo que seguir, en la medida de lo posible, conseguir que el cliente colabore y forme parte del equipo. De ahí que algunas prácticas como Scrum creen la figura del Product Owner, ¿sí? Esta persona que va a estar trabajando de manera seguida o de manera completa con el equipo de desarrollo. Y el cuarto valor es responder al cambio por sobre lo de seguir una planificación, ¿sí? No me voy a atar a una planificación, tomo de vuelta lo que dije recién, no me voy a atar a un conjunto de requisitos inamovibles, sino que en agilidad el cambio es bienvenido. Ahora también cuando veamos Scrum vamos a ver que el cambio es bienvenido, en teoría, pero con determinadas restricciones, ¿sí? Entonces, la idea es que no voy a seguir una planificación de manera exhaustiva, intentando cumplir fechas a rajatabla y contra todo, ¿sí? Sino que voy a ir respondiendo a las necesidades que tiene el cliente. A modo de repaso, vamos a ver algunas cositas, algunos síntomas de no haber entendido bien el manifiesto ágil, que algunas cosas ya lo hemos dicho, ¿no? La primera, como yo tengo que entregar software por sobre la documentación exhaustiva, como decía el profe, entonces en realidad no documentamos nada. Acá nadie documenta nada, todo se hace así sobre al vuelo, nos sentamos a codificar y hacemos simplemente, escribimos el código sin pensar, sin analizar, no. En realidad se hace la documentación necesaria. Si por contrato a mí me piden que haga documentación del cliente, por ejemplo, el manual del usuario, lo hago. Si por contrato a mí me piden que haga algún tipo de documentación de respaldo, lo hago. Es una buena práctica hacer comentarios adecuados dentro del código, entonces lo hago, documento el código. Necesitamos para entender algo, alguna funcionalidad, necesitamos hacer un diagrama de secuencia, un diagrama de casos de uso, lo que sea que necesitemos. Entonces eso se hace. Lo que no se hace es documentación para todo sin sentido. Documentación que después nadie va a leer. Entonces, no pierdo el tiempo, entre comillas, documentando cosas que no necesito e invierto ese tiempo produciendo software. ¿Se entiende? Siguiente síntoma de no haber entendido agilidad. La agilidad significa improvisación. No. Y nada más alejado de la realidad. Los que trabajan con alguna práctica ágil, los que están acá dentro del curso, saben que cuando estamos haciendo agilidad se planifica el doble o el triple. ¿Por qué? Porque en cada sprint, para cada sprint, hacemos una planificación. Nos sentamos y planificamos. Una cosa es responder al cambio, otra cosa es improvisar, ¿sí? Vamos a responder al cambio, pero sobre ciertas bases, de manera adecuada, planificando ese cambio. No vamos a hacer una planificación al inicio del proyecto que va a ser inamovible, sino que vamos a ir haciendo planificaciones por cada uno de los sprints, respondiendo al cambio en cada uno de los sprints, ¿sí? Agilidad no significa improvisación. A partir del tercer valor de que el cliente, las relaciones con el cliente son importantes, entonces se malinterpreta que el cliente es el jefe del proyecto.
O en el peor de los casos, que el cliente se tiene que poner a codificar con nosotros. No, el cliente tiene un rol. No es ni el de ser el jefe del proyecto, ni el de trabajar par a par, codo a codo con el equipo de desarrollo, sino el de estar disponible cuando el equipo lo necesite para sacar todas las dudas que el equipo necesite. Acuérdense, bueno, lo vimos muy por arriba las clases pasadas, pero lo vamos a ver hoy más en detalle. El equipo en agilidad es autogestionado. Entonces, el cliente me va a decir qué necesita, pero es el equipo el que va a decidir cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas. El cliente no manda, no es el jefe del proyecto. Y el último síntoma es el de que, como estamos en agilidad y decimos que lo importante son las personas y toda la historia esta, ¿no?, de las relaciones entre las personas, entonces en realidad podemos utilizar o podemos modificar cualquier metodología sin ningún tipo de justificación. Podemos hacer cualquier modificación. Hay una gráfica muy linda que después se las voy a subir al Slack, donde muestra lo prescriptivo que suelen ser algunas prácticas, ¿no? Entonces, no estamos hablando de el CodeMonkey, ¿no?, que hablábamos cuando vimos lo de la historia de la agilidad, donde nos vamos a sentar a codificar sin tener ninguna idea, ¿sí? Pero tampoco estamos hablando del otro extremo del RUP, donde tenemos 204 reglas para seguir para poder hacer código, ¿no? Entonces, la agilidad estaría como en el medio. En la agilidad, la mayoría de las prácticas me indican qué cosas, o me sugieren qué cosas hacer, ¿sí? Y el equipo tiene la potestad de decidir dentro de esas cosas cuáles son las cosas que les aportan valor, ¿sí? La responsabilidad de elegir cuáles son aquellas cosas que les aportan valor y hacer esas cosas que les aportan valor de manera consciente. No es que hago esta práctica porque está de moda, ¿sí? Deme un minuto, ¿qué, Mariano? Con un enfoque de refinamiento sucesivo. Claro. Y acá dice el profe, con un enfoque de refinamiento sucesivo, es decir, constantemente vamos a estar evaluando si lo que estamos haciendo nos aporta realmente valor y podemos ir modificando. Lo que no puede hacer, y lo que muchas empresas hacen, es que hacen prácticas, implementan prácticas por poner el cartelito de somos ágiles, en plan el tablero, nos sacamos una fotito con el tablero y mostramos que tenemos tablero, o nos sacamos una fotito haciendo las daily, o ahora como las daily también nos decían que podemos utilizar muñequitos para pasarnos la palabra, entonces todos tenemos un muñequito distinto, etcétera, etcétera, pero sin entender cuál es la importancia de esas prácticas, sin entender el por qué o qué valor nos aporta, sin ponernos a analizar si estamos haciendo la práctica por hacerla o porque realmente nos aporta valor a la manera de trabajar del equipo. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Cómo lo ven? Muy poco participativos. ¿Se entiende? Profe, o sea, el equipo no puede modificar la metodología sin justificación, pero sí puede modificarla si tiene una justificación adecuada en el caso en el que sea necesario. O sea, porque también puede malinterpretarse. O sea, son cosas que suelen pasar por ahí. Lo ideal sería que dejes de decir metodología. Es que ahí dice metodología en grande. Sí, está bien. Las prácticas. Sí, las prácticas. No. El equipo puede modificar las prácticas. De hecho, puede adaptar las prácticas a su situación. De hecho, puede decir que hace alguna cosa de Scrum y no toda, o toma esta práctica de XP porque le aporta más valor. Pero lo importante es el aporte de valor. No decir, hago Scrum, entonces hacemos las daily. Les doy un ejemplo. Hoy por hoy, en la virtualidad, ¿cómo estamos? ¿Ustedes creen que los que conocen Scrum, ¿no? ¿Ustedes creen que todas las prácticas de Scrum
son las adecuadas, o incluso gente que esté trabajando con personas de diferentes usos horarios. ¿Creen que las prácticas como el daily, por ejemplo, de Scrum, aporta valor? Y ahí se complica, creo, profe, por el tema de los horarios, como dijo, y se supone que los desarrolladores tienen que estar felices, capaz que no van a estar muy felices, se tienen que levantar, no sé, o si tienen que estar hasta horas. Exacto. Entonces, el daily, tal y cual lo propone Scrum, que es 15 minutos al inicio de la jornada, donde todos tenemos que estar con el café en la mano, para que no se haga corto, y contar qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy, qué problemas tuvimos, a lo mejor en un ambiente distribuido, con diferentes usos horarios, no es la práctica más adecuada. Así tal cual. ¿Se entiende? Entonces, a lo mejor tenemos que adaptar ese daily, porque sí que el daily está bueno saber cómo vamos, pero a lo mejor tenemos que hacerle algún tipo de adaptación. Yo le cuento mi experiencia cuando nos vinimos acá, cuando nos volvimos a Argentina, en 233, nosotros hacíamos los dailies, cuando estábamos allá físicamente. Cuando nos vinimos a Argentina, cambiamos los dailies a hacerlos por Skype. Bueno, en ese momento Skype era el boom, ¿no? Hacerlos por Skype. El problema era la diferencia horaria. Que a mi primera hora de la mañana, vamos a suponer, en este momento estamos a 5 horas, ¿sí? Mi primera hora, suponemos que es a las 7, ya son las 12 del mediodía ya, con lo cual mi primera hora no era la primera hora del resto del equipo. La primera hora del resto del equipo yo estaba durmiendo, eran las 2 de la mañana. ¿Se entiende? Entonces tuvimos que adaptarlo. Pasamos por varias formas de adaptación, pasamos a hacerla al final del día, vimos que tampoco tenía buenos resultados, pasamos a utilizar el WhatsApp, vimos que no, tampoco tenía buenos resultados, al final optamos por no hacer dailies, por ir actualizando en el Jira, en ese momento usábamos Jira, por ir actualizando en el Jira cuáles son las cosas y qué problemas teníamos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no hagamos Scrum. O eso no quiere decir que no seamos ágiles, sino eso quiere decir que analizamos la práctica que estábamos haciendo y que hasta el momento nos aportaba valor, nos dimos cuenta de que así como la estábamos proponiendo no nos aportaba valor, con lo cual dejamos de hacerla. ¿Lo ven? ¿El chat? No veo. Sí. Perdón, que no estaba... Sí, profe. Una pregunta, es decir, disculpe, profe, ¿se me escucha, no? Sí, se te escucha. Ah, ok. Por ejemplo, se podría hacer daily 3 veces por semana, ¿no? O sea, el nombre sería diario en castellano, pero se podría hacer 3 veces por semana o la cantidad que sea necesaria. Lo que te sirva. En realidad, lo que a vos como equipo te sirve. Ah, ok. Si a ustedes Buenísimo. como equipo les sirve, determinan que les aporta valor reunirse 3 veces por semana para contarse cómo van, lo hacen de esa manera. Si como equipo les sirve hacer una reunión semanal, lo hacen de esa manera. Lo que no puede ser es hacer cosas por hacerlas, por decir que soy ágil. Y en realidad, Martín, te corrijo, la medida del éxito de una práctica de ágil es la satisfacción del cliente, no solo del cliente, sino del equipo. Porque la daily en realidad no impacta en el cliente, impacta en el equipo. Y hay muchas prácticas ágiles que solo impactan en el equipo. Entonces, esto que decía el profe hoy del proceso de refinamiento continuo, ¿no? La calidad continua. Constantemente deberíamos estar analizando y cada determinado periodo de tiempo deberíamos frenar y analizar si lo que estamos haciendo nos aporta valor, si lo podemos mejorar, si lo estamos haciendo de manera correcta, si lo podemos mejorar y cuál sería el punto de mejora. ¿Sí? Que eso es lo que se conoce como retro y que lo vamos a hacer.
En esta materia lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, ahí Mauro también está contando lo del fake agile, esto de tratar de mitigar justamente todas estas cosas que se hacen simplemente por decir que somos ágiles, ¿sí? Si el movimiento se llama fake agile, en España lo van a encontrar también en muchos blogs como postureo ágil también, ¿no? O sea, gente que se enfoca en tratar de que las empresas realmente analicen si lo que están haciendo les aporta valor o no. Bien, a partir de estos 4 valores surgen o se determinan 12 principios, ¿sí? Que son los que rigen a la agilidad. Deberíamos tomar las prácticas basándonos en lo que dice el manifiesto ágil, ¿no? Exactamente. De hecho, o sea, deberíamos tener los valores, sobre todo los valores y los principios, deberíamos tenerlos como siempre intentando alcanzar esos valores y esos principios. De hecho, prácticas como Heart of Agile o Modern Agile, ¿sí? Proponen justamente volver a esos valores. Entonces, dejar de hacer las cosas porque Scrum nos dice, sino que hacer las cosas de Scrum que realmente me aportan valor. Sí, bueno, ahí no vamos a entrar a discutir con respecto a las certificaciones porque se da para una charla entera. Lamentablemente, las empresas siguen. Claro, sí, curso en agilidad, exacto, eso, tiene razón. Para ese punto que acaba de poner Mauro, curso en agilidad. Y ahí hablamos de todo ese tipo de cosas, de todas las certificaciones y todas cosas que están dando vuelta por ahí. Obviamente, curso en agilidad los que se van a dedicar al desarrollo de software, los que dentro de los 80 y 69 que estamos acá, hay alguien que se quiera dedicar a redes, bueno, yo también les diría que curso en agilidad, pero bueno. Bien, entonces, a partir de estos 4 valores surgen 12 principios. Bueno, el primer principio dice que la prioridad, sí. Es buena la del comentario de Elías de la problemática de las dailies y en realidad todas las liturgias de Scrum cuando están en múltiples proyectos, digamos. Pero yo creo que la profe va a dar Scrum en el ámbito de esta materia, con lo cual no nos detenemos ahí. O sea, lo que estás planteando, Elías, es súper interesante, pero lo vemos un poquito más adelante cuando veamos Scrum, para no detenernos en ese punto, ¿ok? Sí, un solo comentario con respecto a eso es que en realidad el problema, Elías, se da cuando hacemos daily por proyecto y no por equipo. Eso ténganlo en cuenta cuando hablemos de Scrum, acuérdense de esto que yo les estoy diciendo. El problema es no pensar en el equipo y pensar por proyecto. Ahí sí que se arma un quilombete interesante. Primer principio, entonces, la medida o la prioridad. Profe, está Perdón, sí, perdón, gracias. Entonces, primer principio. La prioridad del equipo es satisfacer al cliente y la manera de satisfacer al cliente es mediante entregas de software, entregas continuas y tempranas de software que aporte valor. Esto de el working software, ¿sí? La única manera o no la única manera, sino lo importante es intentar ir entregándole de manera continua cuanto antes software al cliente. Segundo principio, dar la bienvenida a los cambios, que el equipo esté preparado o tener en cuenta que en realidad de lo único que estamos seguros es de que los requisitos van a cambiar, ¿sí? Las necesidades del cliente van a cambiar. ¿Por qué? Porque el mercado evoluciona, porque no puedo seguir pensando en que durante todo el tiempo que yo voy a estar desarrollando, el mercado se va a quedar frenado hasta que yo saque mi producto, ¿no? Entonces, estar preparados para que esos requisitos cambien, y ese estar preparado significa tener procedimientos definidos para aceptar esos cambios de requisitos y que no sean o que no impacten en la evolución del producto, ¿sí? De manera negativa, obviamente. Relacionado con el primer principio, entregar frecuentemente software que funcione, ¿sí?
Piensen que a partir de cada uno de los principios hay prácticas ágiles que apoyan uno o más principios. En este de entregar frecuentemente software que funcionen, ¿qué práctica ágil se les viene a la mente? A ver, ¿cómo estoy viendo en el chat? Espiral, práctica ágil. Iterativo. ¿Eh? El iterativo, por ejemplo. Práctica No, ágil. este está antes. XP puede ser. Una práctica un poco más puntual. Scrum, Kanban. No, sí, pero no. Más puntual. O sea, Scrum, Kanban hacen eso, pero más puntual. Integración y entrega continua. ¿Escucharon hablar de eso? Ah, sí, ASD. Sí. Sí. De hecho, vamos a hablar de, en esta materia vamos a hablar de integración y entrega continua y vamos a hacer un práctico y ese práctico cuenta como nota de uno de los parciales, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de este principio surge, o para dar soporte, surgen las prácticas de integración y entrega continua. Cuarto principio, la gente del negocio y los desarrolladores trabajan juntos, ¿sí? La interacción con el cliente por sobre los contratos que hablábamos de acuerdo al valor, ¿sí? La idea es que a lo largo de todo el proyecto seamos o formemos un solo equipo. Motivar constantemente a las personas que trabajan dentro de mi equipo. De hecho, hay toda una teoría sobre que los mejores proyectos, las mejores arquitecturas están definidas a partir de o en torno a individuos motivados, y acá los que cursen agilidad vamos a centrarnos mucho en este principio a través de la práctica del Management 3.0 o el Peopleware, ¿sí? Entonces, cómo existen prácticas que me ayudan a que los miembros del equipo estén motivados, ¿sí? Y trabajen felices y sean productivos la mayor parte del tiempo. Algunos ejemplos, sí, esto ya conocemos, de motivación, el tema de las oficinas, tener espacios abiertos, tener espacios donde la gente pueda tener descanso. Bueno, esto los que trabajan en este sitio lo deben reconocer. Tener espacios donde la gente pueda estar descansando. El sexto, o donde se puede expresar de manera diferente. El sexto principio, es importante el diálogo cara a cara, ¿sí? En vez de seguir procedimientos de comunicación formales como mails o actas, ¿sí? Que en muchas empresas todavía lo siguen haciendo. En realidad, si necesito comunicar algo, hacerlo de manera personal, el diálogo cara a cara, ¿sí? Poder acercarme, incluso tener espacios en donde se facilite, no me sale la palabra, se facilite lo que se conoce como la comunicación osmótica. La comunicación osmótica, para los que no lo conocen, es aquella comunicación, o se entiende por aquella forma de comunicación donde compartimos conocimiento por el simple hecho de compartir lugares, ¿sí? Es todo aquello que yo me entero por compartir un espacio común, que de hecho eso es una de las principales desventajas que tiene el teletrabajo o la globalización o los equipos distribuidos. ¿Sí? Esa es una de las principales desventajas, que sí que se están haciendo cosas para tratar de disminuir esa brecha que estamos teniendo ahora en este momento, pero es muy difícil en realidad lograr de la misma manera esa comunicación osmótica. Un minutito, por favor. Ustedes que son hijos naturales de la pandemia y de todo ese tipo de cuestiones, ¿qué sustituto, digamos, pueden poner de ejemplo, digamos, o complemento, digamos, para mejorar este tipo de comunicación, digamos, este tipo de esta falencia, digamos? Porque Yo estaba por preguntar si la videoconferencia contaba como comunicación cara a cara. No, no necesariamente. Porque No de manera es ideal, más digamos. personal, digamos, pero no es lo mismo que la presencia, que estar en el mismo lugar. La comunicación osmótica
no tengo ni idea cómo poder reemplazarlo. Hay prácticas, Tener todo el mundo con los pero micrófonos abiertos constantemente sería horrible. hay prácticas. Luego vamos a ver. Ahí hay una que me gustaron, Discord. Ese está muy bien. Nosotros, por ejemplo, Eh, con un grupo de compañeros solemos estar en Discord si bien no estudiamos los mismos temas, las mismas materias, pero vendría a ser un sustituto, una suerte de sustituto de la biblioteca, una cosa así. Muy bien. Muy bien. Ese es un buen ejemplo, es el que estaba pensando. De hecho, otro ejemplo, que luego veremos más, pero otro ejemplo de los que nosotros como profesores intentamos hacer para suplir este tipo de cuestiones son el microblogging, digamos, del Slack, ¿vale? También un poco ese es el objetivo ese es el objetivo que perseguimos, de hecho, con el microblogging de Slack. A ver, con respecto a lo de las videoconferencias y todo eso, la videoconferencia, obviamente, dada esta situación, es mejor hacer videoconferencias que llamadas. Es mejor una videoconferencia donde nos vamos a ver que llamadas, pero no ayuda a la comunicación osmótica, ¿sí? O sea, simula una comunicación cara a cara, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque muchas veces por problemas, por ejemplo, en este momento ustedes no saben las caras que yo estoy poniendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la comunicación osmótica tiene que ver con todo eso, con estar en el mismo lugar, compartir, escuchar, ver los gestos de las personas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas. Bien, entonces para ayudar con la comunicación osmótica se proponen cosas como, bueno, muchísimas prácticas, pero además cosas como oficinas abiertas, que bueno, que esto también tiene alguna contra, como el tema de las interrupciones y todo eso, pero bueno, ayudan mucho a la comunicación osmótica. El séptimo principio, la única manera de saber que estamos avanzando en un proyecto es ver que el software funcione, ¿sí? Así como en las prácticas tradicionales la manera de ver era ir cumpliendo hitos de una planificación, acá la manera de saber si estamos avanzando o no es cuánta cantidad de software le estamos entregando al cliente y cuánta cantidad de ese software funciona de manera correcta, ¿sí? De hecho, empresas como Amazon despliegan, o sea, la manera de medir ellos su progreso es a través de versiones de sus productos, ¿sí? De los miles de productos que tienen Amazon. Y bueno, hay evidencias que Amazon despliega una nueva versión cada 11 segundos. Cada 11 segundos están saliendo nuevas actualizaciones de las diferentes aplicaciones que tiene Amazon en este momento funcionando. El octavo principio dice que en la medida de lo posible intentar conseguir desarrollo sostenible, es decir, intentar pensar en relaciones a más largo plazo con el cliente, no relaciones en contratos cerrados o llave en mano, sino que intentar lograr que el cliente o que la idea pase a formar parte del equipo, ¿sí? Esto sobre todo se puede hacer cuando estamos en procesos creativos de productos nuevos o con empresas del estilo de startups, ¿sí? Donde podemos realmente trabajar de manera sostenible. El noveno principio, y para mí, desde mi punto de vista, es uno de los principios más importantes y que menos se tiene en cuenta, es que constantemente tenemos que estar prestando atención a la calidad técnica de nuestro equipo, al buen diseño, a la calidad en general. La calidad en agilidad no es negociable. Y acá es cuando les digo que este tipo de cosas vienen desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora de la agilidad, sino que yo para llegar a tener una buena calidad técnica en mi equipo tengo que conocer de patrones, tengo que conocer las buenas prácticas, tengo que conocer de cohesión, acoplamiento, complejidad ciclomática y todo lo que estuvimos hablando. La agilidad en realidad implica madurez en el equipo, desde el punto de vista madurez técnica, ¿sí? Si yo no tengo un equipo que sea bueno técnicamente, mal voy a aplicar agilidad, porque al final todas las cosas que voy a ir haciendo van a volver y no voy a ir pudiendo avanzar en el tiempo. El
10º principio, y es el principio que hacemos uso en esta materia para, sobre todo, los exámenes, es lo de la simplicidad. Y era lo que preguntaba. ¿Quién preguntaba hoy? Sí, profe. Bien, espera que no vi quién dijo yo. Enzo. ¿Quién? Enzo. ¿Cuál era la duda que tenían? Nada, que decía maximizar los trabajos no resueltos, creo que decía en la página, que había pasado usted, y una compañera propuso que capaz que se refiera a las tareas complejas, dividirlas bastantes, entonces estamos maximizando las tareas no resueltas, pero en realidad lo que estamos haciendo es dividir una tarea compleja en partes simples, y por eso se maximiza lo no hecho, digamos. No O sea, entendí lo que dijiste. Pasa que en la página creo que decía maximizar los trabajos no hechos, o una cosa por el estilo. A ver, poné la referencia en el chat. Okay. Es lo que estás queriendo decir. Básicamente, mientras Enzo pone en el chat acá lo que él quiere explicar, a lo que se refiere este principio es que siempre el camino más simple es el más simple. Lo del principio del KISS es el mantenerlo simple, estúpido. Simple y estúpido. La idea es que ante un determinado problema, la solución más... En el chat del grupo de acá del Zoom, ponelo. No sé si lo pusiste, creo que lo pusiste en el... Pasaría en Slack porque tenía la captura. Ah. Simplicity of the maximization. Sí, Laura. El manifiesto ese. Simplicity is essential. Lo otro está bien de paréntesis. Claro, sí, no. Lo importante es que la simplicidad es esencial. Lo otro es, entre paréntesis, digamos, es intentar. Yo no sé, creo que lo de maximizar, no sé si es así, pero la idea es intentar hacer la mayor cantidad de trabajo, o sea, de manera simple, ¿sí? Abarcando no abarcando, sino intentando encontrar la manera más simple de realizar las cosas. ¿Sí? Siempre el camino más simple es el adecuado. De hecho, hay un principio que es el de la navaja de Ockham, que es un principio de economía, ¿sí? Que lo que dice es que ante dos determinadas situaciones, la explicación más sencilla, ¿sí? Normalmente es la más probable. La explicación más simple normalmente es la más probable, ¿sí? Entonces, intentar ante un gran problema, y ahí sí me parece adecuado lo que decía tu compañera, es ante un gran problema, intentar dividir ese problema en partes, esto de divide y vencerás, para intentar encontrar la solución más simple. No complicarnos con encontrar nuevas maneras de hacer las cosas si ya sabemos que lo que estamos haciendo de la manera que la estamos haciendo nos da buenos resultados. ¿Sí? Eso sería la idea de este principio. Para terminar, el 8º principio, equipos organizados por sí mismos, ¿sí? Que los equipos de desarrollo tengan la capacidad de decidir quién hace las cosas, cómo se hacen, cuándo se hacen. Obviamente, siguiendo directrices. No es que hacemos lo que queremos, no. Siguiendo lo que le aporta valor al cliente, siguiendo lo que la empresa quiere vender, ¿sí? Y esto tiene que ver, toma sus bases de la teoría de los trabajadores del conocimiento. Es una teoría propuesta por Peter Drucker. Peter Drucker fue, es el conocido como el padre del management moderno. Es un pensador que sobre todo en la década del 90 saca esta idea de los trabajadores del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, y básicamente lo que dice es que me estoy yendo rápido porque quiero terminar con los principios antes que se termine la clase. Básicamente lo que dice es que los trabajadores del conocimiento tienen una manera de comportarse diferente al resto de las
de los trabajadores y que ellos son capaces de organizarse porque realmente los trabajadores son los que conocen la mejor manera de hacer las cosas, ¿sí? La clase que viene hablamos de esta matriz, ¿sí? Para terminar. Y lo siguiente, al 8. Vamos, nos vamos ya al 8. ¿Qué pasó con el 8? No, pero cuando terminan más, no, Dale. No, que no entendí bien. O sea, la idea de esto es, hay dos tipos de manera de desarrollar software. Bueno, hay dos tipos de manera. Hay dos tipos de contratos en el momento de desarrollar software. Contrato cerrado, que significa esto, te contratan a vos para hacer un software, te contrata un cliente, vengo yo y te digo, necesito que hagas el software para mi kiosco. O necesito que hagas un software para vender cosas por internet o una aplicación para el celular. Entonces te digo el conjunto de requisitos, hacemos un contrato, vos me decís cuánto me va a salir para ese conjunto de requisitos y cuánto tiempo vas a demorar. Eso sería desde el punto de vista tradicional, ¿sí? Lo que dice esto es, en vez de, ¿y qué pasa con ese tipo de contrato? Cuando se termina el contrato, es decir, cuando yo tengo el producto, se termina la relación. ¿Sí? Lo que dice la agilidad es que en la medida de lo posible, en vez de tener ese tipo de relación de requisitos cerrados, contrato llave en mano también se conoce, donde la relación termine cuando terminan de hacer el producto, hacer una relación del estilo partnership, donde la relación se va a mantener en el tiempo, no se va a terminar cuando terminó el producto, porque en realidad el producto puede ir evolucionando. Acuérdense, volvemos a lo que decíamos hoy al principio, el software no tiene una fecha de caducidad. Entonces, el software constantemente puede ir evolucionando, ¿sí? Esa evolución, ese tipo de contratos de estilo partnership, donde somos socios en realidad, más que una relación cliente-equipo de desarrollo, ¿sí? Nos va a permitir ir haciendo los cambios necesarios al producto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. Y el último principio, lo que dice es que en intervalos regulares yo tengo que parar como equipo y reflexionar y ver si la manera en la cual estoy trabajando es la manera más efectiva o es la mejor manera. E ir ajustando el comportamiento, ¿sí? Constantemente tengo que ir analizando o ir autoevaluándome para ver si estoy trabajando de manera correcta y de qué manera puedo mejorar, de qué manera puedo ser más efectivo o ser más productivo, ¿sí? Esto es una reflexión que se hace todo el equipo. Una de las prácticas que propone o que apoya esta reflexión son las retrospectivas, ¿sí? O es lo que se conoce como retrospectiva, y que bueno, que ahora cuando terminemos, no sé si la semana que viene, antes o después del primer parcial, vamos a hacer la primera retrospectiva de la materia. Bien, hasta acá los 12 principios. Práctica para el jueves. Por equipo, quiero que busquen series, películas, obviamente no la serie completa, sino el pedacito de serie, película, o el momento de la serie en la película, donde vean ejemplos de cualquiera de los 12 principios, no todos, ¿sí? Busquen serie y películas donde una escena donde se evidencie alguno de los 12 principios, ¿sí? Quiero que lo suban al Slack, en la unidad 2, por favor. Sí, ya estamos en la unidad 2. Lo van subiendo al Slack, con lo cual no pueden repetir escena. Sí pueden repetir principio, pero no pueden repetir escena. Es decir, si el equipo Los Milatis encontró una escena que de la serie, no sé, Tom y Jerry, donde representan un principio, esa escena de Tom y Jerry ya no se puede usar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Uno por grupo, sí. Uno por grupo. Por grupo, por equipo. No por grupo, por equipo. ¿Ok? Bien, ¿dudas hasta acá?
Ya estamos 2 minutos fuera de tiempo. ¿Alguna duda? Profe, el Kahoot del jueves va a ser lo que quedó de la unidad 1 y lo de esta clase también, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Bien. Sí. Lo que vimos el jueves del último Kahoot, el lunes y lo de hoy. Bien. Los libero entonces, nos vemos el jueves a las 15:30. El Kahoot lo vamos a hacer alrededor de las 17, ¿ok? Para los que, no, o 16:30 para los chicos que trabajan y que se conectan a las 16.